Seguimos en Cosa Pública 2.0. Le hemos informado que desde el lunes representantes de distintas organizaciones presentaron una plataforma común con el objetivo de pedir a los diputados, al Poder Legislativo de Jalisco, modificaciones presupuestales sobre distintas áreas. El día de ayer hablamos con Jonathan Ávila de CEPAD, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, sobre necesarias modificaciones presupuestales para enfrentar la crisis por desaparición de personas, pero hay otros aspectos de la ley de Jalisco que se pide que se modifique el presupuesto. Justo para hablar de este tema le agradecemos a María González de Castilla, de la Red Jalisco Educando, que nos tome esta llamada. Forma parte de esta plataforma a partir de esta organización Jalisco Educando. María González, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín. Hola Rubén, Jesús, mucho gusto en estar con ustedes. Escucho su programa con algo de regularidad y me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a su audiencia. Te agradecemos que seas parte de esta comunidad de escuchas de Cosa Pública 2.0, entonces doblemente agradecidos también que nos tomes esta llamada. Compártenos qué aspectos se ven desde esta organización Jalisco Educando, la necesidad de modificar el presupuesto, María. Pues mira, Jalisco Educado somos una red de organizaciones que fue conformada ya hace algunos años, y desde el año 2019, más o menos, nos hemos enfocado en acciones de análisis de los presupuestos educativos para el tema en Jalisco, ¿no? A lo largo de estos años nos ha preocupado analizar el presupuesto como un indicador de voluntad política y como una ventanita que nos permite ver hacia dónde se están planeando ir los recursos del gobierno del estado en función como de ciertas agendas, y nos interesa mucho desde que empezamos con este análisis contrastarlo con las necesidades educativas que nosotros estamos viendo. Entonces, pues quisiera comentarles un poquito sobre qué tipo de análisis hacemos nosotros, ¿no? Sobre el presupuesto, qué prioridades educativas estamos viendo y cómo vemos el contraste en el proyecto de presupuesto 2024 y las necesidades o prioridades educativas que vemos en el estado, ¿no? Adelante, María, sí. Como parte, digamos, de los alcances y limitaciones que tiene nuestro análisis, queremos como sí puntualizar que nuestro análisis se enfoca principalmente en el dinero que va hacia la Secretaría de Educación Jalisco y a educación básica, ¿no? Preescolar, primaria y secundaria de manera prioritaria, porque creemos que el desarrollo de estas habilidades básicas para la vida como piso común que se necesitan para después desarrollarse en la vida económica, etcétera, etcétera, y progresar, digamos, en la formación y el desarrollo en niveles superiores de educación, es como lo mínimo indispensable que deberíamos de tener todos, ¿no? Por eso se llama educación básica. Entonces, hemos detectado 3 prioridades que nos parece que es muy importante que la política educativa le ponga atención y que se agudizaron con la pandemia, ¿no? Vemos la pérdida, estas 3 prioridades son la pérdida de aprendizaje, la ausencia en las aulas de niñas, niños y jóvenes que con la pandemia salieron de las aulas y que algunos regresaron, pero muchos no, y que de los que regresaron muchos hay un patrón de ausentismo muy importante, ¿no? A partir de la pandemia, que tanto la pérdida de aprendizaje generalizada como el ausentismo y la deserción escolar lo que están provocando son brechas importantes de aprendizajes. Es decir, hay sectores de la población que están adquiriendo estos aprendizajes básicos que se necesitan, pero muchos cada vez más y de deciles económicos más de los más bajitos, que han perdido más aprendizajes, lo cual pues obstaculiza su desarrollo en general y propicia como estas condiciones de desigualdad estructural, ¿no? Y finalmente las afectaciones socioemocionales, no solo por las afectaciones que se vivieron por las condiciones de encierro y las medidas de confinamiento durante la pandemia, sino también
por las afectaciones del propio COVID. Sabemos que han habido muchas afectaciones socioemocionales, no solo en niñas, niños y jóvenes, sino también en otras personas de las comunidades educativas, como los profesores, las madres y padres de familia, y entonces se complejizan las condiciones para el aprendizaje, ¿no? Y además, en el contexto, por ejemplo, de violencia exacerbada que vivimos, hemos estado trabajando en espacio común de manera muy cercana con familias de víctimas de personas víctimas de desaparición forzada, y sabemos que las niñas, niños y jóvenes, las profesoras y los profesores también se ven afectados por estas condiciones. Entonces, digamos, eso para establecer como las prioridades que estamos viendo para atender, ¿no? En términos educativos. En términos ya específicamente del presupuesto, ¿qué observaciones están planteando a los diputados, María González? Bueno, pues muchas gracias. Como te decía, nuestro análisis del presupuesto se enfoca en educación básica y desde hace unos años hemos decidido hacer el análisis de los programas presupuestarios, porque son los que nos dan más pistas de hacia dónde más o menos están yendo los recursos y de dónde se están quitando los recursos para educación básica. Nuestro análisis se centró entonces en los programas presupuestarios que presentan mayores incrementos o disminuciones significativas en comparación con el año presupuestal que está corriendo ahorita con respecto a la propuesta de presupuesto para el año que entra. Lo que vimos principalmente es que los programas que presentan un aumento significativo son los programas que están dedicados a impulsar acciones que tienen que ver con conectividad, equipamiento, infraestructura, programación de robótica y formación de emprendimientos, y este tipo de formación como muy tecnológica y que tiene que ver como con el desarrollo de habilidades de aprendizaje para el emprendimiento, ¿no? Y como es una cultura como de negocios. Y programas que tienen que ver con fomentar intercambios de familias y docentes a Estados Unidos para el aprendizaje del inglés. Digamos que eso se ha planteado como los programas que tienen un aumento significativo. Si bien no nos parece, digamos, no tenemos nada en contra de la cultura del emprendimiento y el aprendizaje del inglés y la robótica y tal, creemos que este tipo de acciones no atienden el cierre de brechas, ¿no? O sea, tenemos que estarnos concentrando en ver que los niños que no están aprendiendo lo que necesitan lo aprendan, porque además las brechas se han abierto en diferentes niveles, no solo a nivel aula, sino a nivel región y y por ejemplo en brechas de género, niñas que no están adquiriendo las habilidades que necesitan porque fueron por las condiciones de la pandemia quedaron excluidas de manera como más acentuada, ¿no? Entonces debería reenfocarse el presupuesto a estas, digamos, cerrar estas brechas. El presupuesto de la Secretaría de Educación de hecho es la dependencia que más recursos recibe, 44,922 millones de pesos está previsto para el próximo año, que representa prácticamente el 27% de los 167 mil millones de pesos que se contemplan en el presupuesto. ¿Hay algunas, digamos, específicamente algunas áreas que ustedes hayan detectado que deben ser reforzadas, quitando de un lado para destinarlo a otro o aumentarlo? Sí, claro que sí. Mira, antes de pasar a eso, me gustaría como también hablar de, si bien el presupuesto de educación básica es grande, la proporción de el presupuesto dedicado a la Secretaría de Educación Jalisco es mayoritariamente de presupuesto federal, ¿no? Nosotros hemos pedido en años anteriores que el Estado destine más recursos propios a el tema de educación básica, ¿no? Porque solo así se va a marcar una diferencia de lo que se puede hacer, porque el recurso federal para educación viene etiquetado, ¿no? Y básicamente cubre lo que son las nóminas y la operación regular de las escuelas, pero no atiende las necesidades locales, ¿no? Entonces, eso es muy importante. María, un segundo, te saluda Jesús Estrada, una duda. Hola, Jesús. ¿Cuánto destina el gobierno de Jalisco a educación en promedio? Mira, en años anteriores, en proporción
de lo que destina el gobierno del estado y el gobierno federal, por ejemplo, en 2021, 2020, 2021 y 2022 vimos que no ascendía casi ni al 1% del presupuesto de la Secretaría de Educación Jalisco, lo que aportaba el gobierno del estado. Esto cambió para 2023 y pasó a ser del 0.87% de origen estatal del recurso de la Secretaría de Educación Jalisco a 41.63%. Entonces, como que en 2023 se hizo una inversión importante del Estado a educación básica y eso lo vimos muy bien, pero tememos que para el próximo año esto disminuya. Estos datos no los tenemos todavía porque se publican hasta que se publica el presupuesto aprobado y entonces podremos ver qué tanto se está destinando por parte del gobierno de Jalisco a educación básica, ¿no? Y quisiéramos ver que esta proporción se mantenga o incremente, ¿no? Muy bien. Porque queremos hacer la diferencia. Bueno, y entonces pasando como a cuáles son los puntos estratégicos que creemos que se deben de fortalecer en la política local, es políticas y programas focalizados para el apoyo de comunidades en mayor vulnerabilidad y que presentan mayor rezago en aprendizajes en los diferentes niveles, ¿no? En cada escuela, en cada aula y de manera regional en el estado. El fortalecimiento de la política y programas de formación docente, especialmente para la atención a problemáticas socioemocionales, por las diferentes causas, ¿no? Pero especialmente por las afectaciones de la pandemia y por las condiciones de violencia que estamos enfrentando y que necesitan capacitaciones específicas, ¿no? Y escuelas en atención a horarios de tiempo ampliados. Esto es muy importante porque sabemos que mientras más tiempo pasen las niñas y los niños en las aulas, van a aprender y a desarrollar mejor sus habilidades básicas, ¿no? Y sufrimos un golpe muy fuerte con el cierre de las escuelas de tiempo completo y tenemos una promesa de que esas escuelas de horarios ampliados se mantengan en el estado de Jalisco. Esto no lo hemos visto en el presupuesto y nos gustaría que se destinaran recursos a ello, no solo por el tiempo ampliado y lo que representa para las familias el desarrollo de las habilidades de niñas y niños, sino porque también es una oportunidad para atender otro tipo de necesidades como la alimentaria. María ¿no? González, en el marco de las escuelas. Nos queda poco más de un minuto. No sé si te da tiempo para indicarnos, si tuvieras el dato del total de lo que se está proponiendo, cuánto sería la resignación que a ustedes les parecería necesaria hacer. Fíjate que esas estimaciones en términos como de montos para la política pública, a nosotros todavía nos es difícil estimarlos. Te soy muy muy sincera, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo más, todavía en estos años hemos hecho un esfuerzo para afinar nuestros análisis, pero no nos hemos aventurado todavía en proponer montos de acuerdo, futuros, ¿no? Nada más quisiera igual cerrar que nos parece como súper importante fortalecer los sistemas de evaluación locales para tener un pulso más puntual de dónde están esas brechas de aprendizaje en educación, ¿no? María, solo antes de ir, entonces me parece interesante lo que están planteando más allá de los números exactos que ahorita nos explicaste, es que lo que plantea el gobierno como prioritario el próximo año en educación, que es programas de emprendurismo, de aprender inglés fuera de Jalisco y de robótica, que más bien se baje eso como prioridad y que se destine más a otras cuestiones más generales como el apoyo socioemocional a las víctimas de violencia, disminuir brechas en las regiones, ¿no? Sí, ¿no? Y prevenir y recuperar a las niñas, niños y jóvenes que quedaron fuera de las aulas durante la pandemia, ¿no? Muy bien. De acuerdo, María González de Castilla, te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada para que nos compartas desde esta organización, Red Jalisco Educado, como parte de esta plataforma, distintas organizaciones que están pidiéndole a los diputados que hagan estas modificaciones. Solo una última pregunta muy puntual. ¿Ya han hablado ustedes con los integrantes de la Comisión de Educación del Congreso para hacerles estas peticiones? En este año, no.
En años pasados hemos tenido interlocución tanto con la Comisión de Educación como con Hacienda, pero en este año tocamos puertas y bueno, posteriormente hicimos la rueda de prensa y todas las acciones que ya vieron, pero directamente un espacio de diálogo con ellos no hemos tenido. Pues ojalá se abra, ¿no? Porque es necesario. Muchas gracias de nuevo, María González. Muchas gracias a ustedes, mucho gusto estar en su programa. Igualmente te mandamos un cordial saludo. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este miércoles 13 de diciembre.